Buenas tardes, amigas y amigos, una vez más acompañándoles en su programa Siguantinamit. Como siempre, Marta Matzir está conduciendo este programa y nuestro cordial saludo ante el día Caínoj. Hoy son dos energías del Nahual de la sabiduría, el Nahual que nuestras abuelas y abuelos mayas nos han dejado para conmemorar y recordar siempre que la sabiduría viene de la Madre Tierra, que la sabiduría también es un legado ancestral que nos heredan nuestras abuelas y abuelos, justamente ese gran conocimiento y esa sabiduría que nos rodea en este set, en este escenario, justamente de nuestros libros sagrados, el Popol Vuh y otros libros, el Chilam Balam, en fin, varios libros que nuestras abuelas y abuelos escribieron como grandes escritores, y es una sabiduría que justamente ha vivido también en nuestros trajes, en nuestros tejidos, en toda la cultura, la tradición y las costumbres que se practican desde el seno de las comunidades mayas. Así que ante estas energías les damos a ustedes la cordial bienvenida a nuestro programa. El día de hoy queremos abordar un tema interesante para todas y todos. Tenemos un tema relacionado a la situación del territorio Ixil, un territorio que de alguna manera siempre ha sido afectado por distintas etapas en la historia, y sin embargo, como uno de los pueblos mayas en resistencia, sigue alzando la voz, sigue demandando derechos, sigue en pie de reclamar los derechos que ancestralmente nos corresponden en pueblos indígenas, derechos individuales, derechos colectivos, que reivindicamos cada uno de las y los mayab. Así que el día de hoy tenemos como invitados en este segmento a Manuel Soto Tello, líder comunitario de la comunidad de Bisiquichum Chajul. Bienvenido, don Manuel. También nos acompaña Manuela Feliciana Cava, lideresa del comité de Bisiquichum. Cuéntenos, hablemos un poco del antecedente. Nos comentan que hay una instalación de una hidroeléctrica justamente llamada Hidrochacbal, y que de alguna manera se ha convertido en un conflicto para las comunidades. ¿Por qué es un conflicto, don Manuel? Bienvenido. Bueno, más que todo, buenas tardes a ustedes, ¿verdad?, por la entrevista. Para nosotros es un honor, ¿verdad?, estar acá. Bueno, pues, ¿por qué el conflicto de esta instalación de hidroeléctrica abajo de nuestra comunidad Bisiquichum Chajul, ¿verdad? O sea, hay lo triste y se llama es de que el gobierno nunca consultó las autoridades de gobierno, ¿verdad? Y entonces ahí fue violentado nuestros derechos como pueblos indígenas, como comunidad indígena, ¿verdad? Y nunca fue consultado a las autoridades de gobierno, y pues de ahí se ocasionó el conflicto. Gracias. ¿Cuántas personas y de qué comunidades y cómo han sido afectadas por la empresa Hidrochacbal Delta? Bienvenida, Manuela. Sí, muy buenas tardes. Las aldeas más afectadas son Bisiquichum, Bisich y Baschocolá. Esos son los más afectados, porque ahí, si un día viene un deslave, la aldea puede irse así, porque están explotando explosivos y a veces no dejan dormir a los nenes, hacen mucho ruido en las noches, y a veces hay personas que se despiertan porque hacen mucho ruido los explosivos, y ellos nosotros queremos pues que nos dejen, que nos garanticen algo, y así eso es lo que queremos de la empresa. Gracias. Hay otro caso de explotación mineral
explotación de varita, un mineral en que se ubica justamente en el municipio de Nevaj. Cuéntenos en qué consiste este mineral. Ese mineral, pues eso también han estado así varias empresas queriendo explotarlo, ¿verdad? Pero lo triste, como le repito, es que lo que nunca hay consulta, ¿verdad? Que nunca hay, o sea, violan los derechos a la gente a vivir en paz, como lo expresaba la compañera, que ahí ellos detonan bombas, o sea, el estudio de impacto ambiental casi nunca lo cumplen ellos tal como es, pues, ¿verdad? Porque no consultan, no, o sea, ahí ya no hay paz, ¿verdad? Después del conflicto armado y de todo eso, entonces nuestra gente sigue en temor, pues, y el riesgo de que nuestra aldea Bisiquichum pueda desaparecer algún día, ¿verdad? Si se deslava, ¿verdad? ¿Hay riesgos entonces de deslaves directamente? Hay riesgos de deslaves, sí. Por eso es que nosotros ese es lo que tememos, pues, ¿verdad? Y las demás comunidades donde hace impacto este proyecto de hidroeléctrica, que es también la aldea Juá, Sotzil, ellos también viven en la misma situación y ahí ha ocasionado gran conflicto, han habido bloqueos, han habido manifestaciones, se ha tratado de dialogar, pero el diálogo se rompe simplemente porque ellos lo que hacen es dividir a las comunidades y causar más conflicto entre las comunidades, ponernos a pelear entre paisanos, ¿verdad? Concretamente, ¿qué se demanda al Estado en este caso, Manuela? Lo que se demanda es que llegan solo empleados y el gobierno no nos garantiza nada y están violando los derechos de la comunidad. Y definitivamente a veces vienen a ofrecer, pero ya no cumplen. A veces vienen a decir, vamos a dar esto, pero a la hora de la hora ya no lo dan. Y nosotros lo que queremos es que el gobierno nos garantice algo, porque nuestra comunidad está en riesgo. Es por eso es que nosotros venimos hasta acá. ¿Cuántas familias son afectadas en Bisiquichum? ¿Cuántas familias hay en Bisiquichum y en las otras comunidades con este mismo riesgo? En Bisiquichum exactamente son de 60 a 80 familias, pero en las otras comunidades son más grandes, ¿verdad? Como Sotzil tiene como 600 familias, Bisichi tal unas 80 familias, Chocolá unas 400 familias, en sí son como unas 2.000, 2.500 familias que son afectadas, pues, ¿verdad? Por este proyecto hidroeléctrico. Y nosotros pues demandamos al Estado, ¿verdad? Porque ellos nunca hubo consulta y nunca van ellos a ver cuáles son nuestras necesidades. Ahí estamos abandonados, como que nos callaron la boca con eso, ¿verdad? Entonces toda la vida somos marginados. Los líderes comunitarios siempre tienen persecución, ¿verdad? De la justicia, ¿verdad? Entonces con eso le caen la boca a los líderes, ¿verdad? Ese es lo más triste de nuestra Guatemala, ¿verdad? Gracias. Aparte del riesgo de deslaves y aparte también del riesgo de todos esos ruidos que hacen, y me imagino yo que, como decía pues Manuela, de alguna manera se tiene ese ruido por las noches, durante el día. ¿Qué otras, digamos, dificultades atraviesan las comunidades? Por ejemplo, el agua, ¿cómo está el acceso al agua? Los ríos, toda esta parte de que afecta justamente en otras regiones y lo hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo está en el caso de sus comunidades? No, de hecho, los nacimientos de agua, pues prácticamente se secan porque ellos también los recogen, ¿verdad? En el túnel, el impacto ambiental de los bosques y todo eso es una gran destrucción, ¿verdad? Y ahí se siente más fuerte el calor en las comunidades. O sea, ya no hay, como que hay una reducción de las comunidades, ¿verdad? O sea, las comunidades se sienten más reducidas, más estrechas, ¿verdad? Ya no hay libertad tanto de salir porque ellos privatizan, ponen seguridad ahí, ya nadie puede pasar, ¿verdad? Incluso hasta la carretera que es nacional han querido privatizar, ¿verdad? Entonces,
y cambiarla por otro lado para que ya no pasen en los proyectos de ellos, ¿verdad? Y también ellos manifiestan dar empleo, pero eso casi nunca lo cumplen, porque allá con nosotros solo es gente campesina y ellos llevan gente de otro lado porque en este caso es una empresa española la que está perforando el túnel, ¿verdad? Entonces prácticamente nosotros no tenemos ningún desarrollo, pues si hablan de desarrollo, para nosotros no es ningún desarrollo eso, ¿verdad? O sea, ahí lo que va es afectarnos más, ¿verdad? Gracias. El nivel de conflictividad, ¿hay familias que apoyan ahí estas empresas o todas están en contra de esta empresa instalada ahí, Manuel? Hay algunas familias que a veces apoyan a la empresa y a veces la empresa viene a dividir a las personas, pero la mayoría está en contra de la empresa, porque lo que la empresa afecta mucho también en la carretera, porque ahí dejan los camiones mucho polvo y a veces afectan a los niños también. A veces entran muchos polvos en las casas y afecta mucho los humos de los carros, todos los días hacen un ruido, pasan en la noche, a veces matan así perritos, pollos o gallinas que pasan en la carretera. Y ahí no hay para dónde, para que uno dé autoridad o algo, porque ahí la empresa ni nos dicen, vamos a pagarlos o no sé. Y si nos matan un perro o lo que sea, ellos no van a decir nada, ¿verdad? Y el humo es lo que más nos afecta y el polvo también. Y esa es nuestra preocupación en nuestra comunidad. ¿Ya se ha entablado entonces alguna comunicación, algún diálogo con la empresa, con instancias del gobierno? Hemos tratado de dialogar, pero como les repito, ellos tratan de bloquear, de desviar y de dividir, ¿verdad? Que es lo que ellos siempre toman a las autoridades comunitarias, los COCODE, los alcaldes auxiliares, los toman y les ofrecen trabajo. Y prácticamente ahí ya solo nosotros los líderes sobresalimos, pues, pero ya sin ninguna autoridad, ¿verdad? O sea, nuestra gente siempre nos exige, pero como ellos prácticamente ya han hecho la división, ¿verdad? Entonces se trató de dialogar con ellos, pero inmediatamente se rompe el diálogo, ¿verdad? Y no se lleva a cabo, ¿verdad? Han tratado de llegar entidades de gobierno como COPREDE, como Derechos Humanos, como el sistema de diálogo, pero prácticamente nunca se lleva una secuencia, pues, ¿verdad? Solo se hacen 2, 3 reuniones y se rompe el diálogo, ¿verdad? Porque ellos nunca aceptan lo que uno manifiesta, pues, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a nuestros invitados en este segmento, Manuel Soto Tello y Manuela Feliciana. Ambos son líderes del comité de Bisiquichum Nevaj. Ellos nos han comentado la problemática que están sufriendo respecto a la instalación y operación de la hidroeléctrica Chacbal Delta, que de alguna manera mantiene en conflicto a las comunidades y pues como ellos lo han manifestado, con muchos riesgos respecto a derrumbes, respecto a la vida comunitaria que se ha llevado, y pues queremos seguir profundizando este tema en el próximo segmento, así que ya volvemos después de este corte. A cambiar los micrófonos. Estado y gobierno, nacionalidad y ciudadanía. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades, en un sistema de gobierno que es republicano, democrático y representativo. Y la soberanía radica en el pueblo y se ejerce sobre el territorio nacional integrado por el suelo,
subsuelo, aguas interiores, el mar territorial y el espacio aéreo, así como los recursos naturales. El idioma oficial es el español y se reconoce la existencia de lenguas vernáculas que forman parte del patrimonio cultural y se define como guatemaltecos a los nacidos en el territorio o nacidos en el extranjero de padres guatemaltecos, y se establece que a ningún guatemalteco de origen puede privárseles de su nacionalidad. Son ciudadanos los mayores de 18 años y no tendrán ninguna limitación en el ejercicio de sus derechos. Seguimos conversando en nuestro programa Siguantinamit con dirigentes y representativos de Chajul. Tenemos en este segmento al licenciado Martín Sacalchot, asesor jurídico de Ajquemab, quien ha dado acompañamiento a las comunidades afectadas por el conflicto de la instalación de Hidrochacbal Delta y también de estas empresas que están explotando el territorio Ixil. También nos acompaña don Miguel de León, él nos visita desde la comunidad de Bocol, Quetzaltenango. Él también es alcalde indígena de la región Ixil. Bienvenidos, cuéntenos, licenciado Martín Sacalchot, Ajquemab ha dado acompañamiento jurídico a las comunidades afectadas por estas empresas. ¿Qué nos puede comentar al respecto de este conflicto? Sí. Muchas gracias. Efectivamente hay un esfuerzo que no es el único, realmente es una confluencia de distintas experiencias, de distintos profesionales, de distintas organizaciones también que buscan un apoyo a las comunidades. Sabemos que ese apoyo es bastante limitado también. Las empresas que operan en los territorios indígenas regularmente disponen de equipos profesionales, de abogados, de antropólogos, de trabajadores sociales, en tanto que las comunidades no cuentan con ese tipo de apoyo, y eso es lo que a nosotros nos despierta interés de apoyar hasta donde están nuestras capacidades. Sabemos que es con muchas limitaciones, pero lo hacemos así como la lucha misma de las comunidades que lo hacen desde su propia experiencia y con todas sus energías para que de una u otra manera el Estado, las empresas y las autoridades les garanticen y les respeten sus derechos. Eso es lo que nos ha llevado en ese lado, además de que Ajquemab tiene como uno de sus propósitos la defensa del territorio de los pueblos indígenas, apoyar esa defensa del territorio que hacen las comunidades y las autoridades indígenas. Por eso es que estamos cerca de, en este caso de Bisiquichum, y las comunidades de Tzotzil, Batzchocolá, Bisich, sobre la cuestión del proyecto hidroeléctrico de Hidrochacbal Delta. Igualmente estamos conociendo parte de la conflictividad que está en torno a la minería de barita en el área de Nevaj. Gracias. ¿Cuáles son los principales derechos vulnerados en estas comunidades? Pues son varios.
Entre ellos está el derecho de ser consultados de las comunidades. Este es un principio, como lo ha dicho la Corte de Constitucionalidad en Guatemala, es un ejercicio democrático y que provoca la participación y legitima los procesos. Eso es el espíritu de estas consultas, pero también, como lo establece el convenio 169, es para que las comunidades se enteren de los proyectos, se informen debidamente, y debe ser antes de que se implementen los proyectos, para que ellos estén enterados. Aparte de ello, se viola, en el caso de la región Ixil, el territorio, el derecho al territorio, porque estas propiedades tanto de Chajul como de Nevaj son propiedades ejidales, son propiedades comunitarias, y eso no está tomado en cuenta cuando el Estado guatemalteco autoriza la operación de estas empresas en la región. Aparte también el derecho de participar en los beneficios que genera el desarrollo. Es decir, que si hay proyectos de desarrollo, eso debe ser visible para la comunidad, para que tenga acceso a ese nuevo bienestar, si así fuera. Pero hasta ahora eso no se ve. Generan las empresas diferentes tipos de apoyo, como láminas, por ejemplo, para las comunidades. Eso no está mal, pero no es suficiente entre ese conjunto de derechos. Gracias. Don Miguel, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué acciones han realizado las comunidades en resistencia allá? ¿Y qué otros actos o acciones pueden ustedes prever respecto a esta problemática, a este conflicto? Muchas gracias. Acciones en relación a las acciones, a la presencia de las hidroeléctricas en la región Ixil. Tengo que decir de que en la región Ixil son 15 proyectos hidroeléctricos que están proyectados. Hay ya 2 hidroeléctricas que están funcionando, que está generando la Hidrochacual, la primera, que está generando 94 megavatios, que está ubicada en el municipio de Chajul. Está la empresa Palo Viejo, que es de Enel, que está generando 84 megavatios, y que estos proyectos ya están funcionando, ya están generando energía. Nosotros como Pueblo Ixil estamos dando energía, 178 megavatios estamos generando para el país, pero nosotros no tenemos energía. En primer lugar, eso despierta inquietud, desespera a la población, y hemos hecho muchas acciones. Como Pueblo Ixil hemos realizado acciones de resistencia, desde tapada la carretera, desde el 2011, hemos presentado, hasta ahora tenemos 5 amparos presentados ante la Corte de Constitucionalidad, y ahorita se acaba de presentar unas medidas cautelares a favor de la comunidad del municipio de Chajul, por la constante violación de los derechos del pueblo Ixil, en este caso específico de las comunidades de Biziquichún, Tzotzil, Huachocolá y la comunidad de La Perla. Pero no es solo eso, porque como yo dije al principio, son 15 hidroeléctricas que están proyectadas y hay 3 que están con licencias ahora. Nosotros ya tenemos, no solo son las hidroeléctricas, tenemos también el cable de alta tensión que también tenemos en el municipio de Cotzal, en el municipio de Chajul, en el municipio de Nevaj. Tenemos cable de alta tensión y también tenemos la presencia de una licencia minera, que es La Varita, que tiene una licencia del 2001. Esto ha generado, digamos, mucha desesperación, dentro de la comunidad del pueblo Ixil, y hemos hecho acciones de resistencia utilizando las vías legales. También hemos utilizado nuestra forma, hemos realizado asambleas comunitarias, y ahora estamos discutiendo otra manera de cómo nosotros podemos presentar otra acción legal para que la mina Varita no sea una realidad, ya que ya hay acción que ya tiene efectos negativos hacia la comunidad del pueblo de Nevaj específicamente, porque ya se secó un río, se secó un nacimiento por la explotación en los años anteriores. Entonces, acciones hay muchas que hemos realizado, acciones legales, asambleas comunitarias. Nosotros nos estamos moviendo desde la legalidad que este país te permite, pero como pueblo Ixil, pues sí estamos enfocados, somos como el foco
de las empresas transnacionales, porque tenemos mucha riqueza en esos pueblos. Gracias. ¿Y qué respuesta hay de esos amparos? ¿Desde hace cuánto tiempo se han, interpuesto y qué respuesta hay desde la Corte? Nosotros interpusimos 4 amparos en el 2011. Pusimos un amparo contra la Trexa, contra Terza, pusimos un amparo contra Hidroixil Delta, Hidroixil, Vega 1, Vega 2, del 2011. Desde esa fecha, en esa fecha nos negó la Corte Suprema de Justicia y esta apelación ya tiene más de 2 años estar en la Corte de Constitucionalidad y no tenemos respuesta. O sea, 2 años que se nos están negando. La Constitución Política de la República nos da derechos, pero los que hacen que la Constitución funcione no nos dan ese derecho, porque tenemos 2 años esperando que la Corte resuelva y no hay nada. Mientras tanto, las empresas siguen dividiendo, sigue comprando voluntades, sigue ¿cómo se llama? Acoplando líderes, comprando líderes. Entonces, esas son las acciones que hemos hecho y esa es la respuesta. Más de 2 años, la Corte de Constitucionalidad no nos ha ninguna respuesta nos ha dado. Y hace poco presentamos otra contra la Brisa, tampoco tenemos respuesta. Y ahora se presentó las medidas cautelares y ahorita estamos pensando realizar otras acciones específicamente contra la minera. Pero nosotros estamos haciendo uso de la legalidad, pero ni eso nos funciona en este país. Entonces, eso es. Gracias. Es importante tomar este ejemplo que usted nos daba, digamos, de la cantidad de megavatios que producen estas empresas de energía y que las comunidades justo pues aledañas a estos proyectos simplemente no tienen energía. ¿Esta energía va para otros lugares o se queda ahí para otras empresas? No sé cómo lo ven ustedes. ¿Cuál ha sido la situación? La política del gobierno es que no tenemos energía y que el país necesita energía. Eso es lo que nos cuentan ellos. Pero la mera realidad es que toda esa energía que estamos generando va para Colombia. Eso no sabemos nosotros, que todos esos cables de alta tensión que pasan sobre nuestras comunidades pasa por Panamá y para Colombia. Entonces estamos generando energía para otros pueblos, pero para nosotros no existe. Pero se nos habla de que nosotros vamos a aportar al país, y nosotros hemos dicho, estamos aportando al país 78 megavatios, estamos aportando al país 178, estamos aportando al país, pero el país, el que gobierna este país, ya no nada al pueblo de Ixil, porque a partir de las 6 de la tarde ya no tenemos energía en el municipio de Nevada, en el área de Ixil ya no tenemos energía, pero sí estamos aportando para el país, porque dice que va a funcionar mejor el país, pero el país, ¿cuál será el país que está funcionando mejor? Es lo que nosotros, la duda que nosotros tenemos y siempre hemos preguntado, ¿de qué desarrollo ustedes nos hablan, señores? Porque ustedes hablan siempre de desarrollo, pero ¿cómo se come ese desarrollo? ¿Cómo se siente ese desarrollo? Lo que nosotros sentimos en la región de Chile es división, lo que nosotros sentimos en la región de Chile es ataque verbal, lo que nosotros sentimos en la región de Chile es amenaza, es lo que hay, ese es lo que ellos llaman desarrollo. Pero para el pueblo de Chile, específicamente, beneficios no existen en estos momentos. Muchas gracias. Gracias a don Miguel de León y también a Martín Sacalchot porque nos están trasladando el aspecto jurídico, el aspecto de las acciones que se hacen desde las comunidades para poder hacer escuchar las demandas, tanto en la vía social, en la vía de comunicación, pero también en la vía legal. Creo que es una de las demandas que constantemente hace el programa Siguantinamit respecto a unirnos para que realmente este instrumento jurídico sí sirva para defender los derechos de la población guatemalteca. Este ha sido, digamos, parte del segmento, de la conversación de este segmento. Esperamos seguir profundizando en el siguiente segmento después de este corte. Ya volvemos.
Amigo cablero, este espacio es para usted. A través de los años, el papel de las empresas de cable para la transmisión de nuestro canal es cada vez más importante. La democracia guatemalteca merece saber la verdad, merece ser culturizada, pero más importante es ser informada por una opinión 100% transparente en los diversos papeles que hoy en día forman la coyuntura nacional del país. Y es por eso que hoy les damos las gracias. Gracias, hermanos empresarios cableros que hoy hacen este tan impresionante aporte para la libre emisión del pensamiento. Vea Canal, la verdadera televisión 100% guatemalteca. Continuamos con nuestro programa Siguantinamit. Estamos conversando sobre la conflictividad que sucede en el territorio Ixil respecto a la instalación y operación de la hidroeléctrica Hidrochacbaldelta y la explotación de varita, un mineral que se ubica en el municipio de Nevaj. Hemos expuesto el conflicto, el acompañamiento jurídico, las acciones legales y sociales que se han impulsado desde las comunidades respecto a este conflicto, respecto a esta instalación, los derechos vulnerados, específicamente la de no consultar a las comunidades respecto a este tipo de proyectos, megaproyectos en las comunidades. Don Miguel, cuéntenos, ¿cuáles serían las demandas concretas hacia el Estado de Guatemala respecto a esta conflictividad? En primer lugar, pedir al Estado que respete sus propias leyes. Es en primer lugar. Nosotros queremos que un respeto hacia el pueblo indígena. Nosotros tenemos nuestras propiedades, es una propiedad colectiva, porque son ejidos donde nosotros nos encontramos. Entonces, lo que estamos pidiendo al Estado primero es que cumpla con el espíritu de la ley. Primero, respeto al pueblo Ixil. Segundo, que los beneficios de las dos hidroeléctricas que están generando energía, queremos ver cuáles son los beneficios, queremos palpar el beneficio de estas dos hidroeléctricas que están generando, más que hablar de otras, queremos hablar con ellos sobre los beneficios que han generado estas dos hidroeléctricas que existen ahorita en el municipio, en el pueblo Ixil. Y también estamos pidiendo al Estado, estamos pidiendo a los diputados a que revisen las leyes del país y que no sigan utilizando esas leyes para atorpecer, para violentar derechos colectivos de los pueblos indígenas. La ley de electricidad, ellos dicen de que no permiten que en las comunidades tengan luz, entonces no vamos a dar agua. Si ellos no permiten que vamos a tener luz, pues no vamos a tener, entonces no vamos a dar el agua porque es propiedad de nosotros. Entonces lo que nosotros estamos demandando del Estado es un diálogo franco, un diálogo abierto, un diálogo público con los responsables del Estado, con el aparato del Estado, en este caso con el ministro de Energía y Minas. Estamos pidiendo a ellos que sea el ministro de Energía y Minas que haga la consulta previa, informada, como el convenio 169 le dice. Claro que nosotros como pueblos se ha hecho consultas en otros municipios. Lo que nosotros queremos ahora es que sea el ministro de Energía y Minas que haga la consulta, porque es el responsable, es el que emite las licencias, y que haga las consultas al pueblo Ixil y que explique cuáles son los beneficios que va a proporcionar al pueblo Ixil de las que ya están funcionando y las que ellos quieren que funcionen en el municipio. Y vamos a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero tiene que ser un diálogo público, abierto con el pueblo Ixil, y a través de sus propias autoridades. Nosotros existimos. Que ellos no nos quieran ver, eso es problema del Estado, pero como pueblo Ixil tenemos nuestras estructuras, están las autoridades ancestrales y aquí estamos y existimos, tenemos presencia en todas las comunidades y es con las autoridades representativas y autoridades ancestrales con quien el Estado tiene que platicar, no con los alcaldes, porque los alcaldes municipales lamentablemente funcionan para su partido y son cooptados por las empresas. Entonces no tenemos alcaldes, como pueblo Ixil no tenemos alcaldes que defiendan el territorio, sino tenemos alcaldes que entregan el territorio. Y eso es lamentable porque no es alcalde del pueblo, sino es alcalde de las empresas. Muchas veces ya son como el caso del municipio de Chajul, el municipio de Cotzal, que ellos han dialogado, han hecho diálogos secretos con las empresas y han firmado contratos con las empresas sin el consentimiento del pueblo Ixil, en el caso de Chajul y Cotzal específicamente.
Gracias. Licenciado Martín, ¿qué podemos resaltar respecto a cómo operan estas empresas y, por supuesto, también desde el punto de vista jurídico, qué podemos resaltar de esta situación? Es importante tener en cuenta que este país tiene un conjunto de leyes que es para todos los guatemaltecos, un conjunto de leyes que protege a unos y facilita a otros, y por eso, por ejemplo, las leyes que permiten este tipo de desarrollo, de operación de las empresas en los territorios, también deben tener presente el otro conjunto de leyes que son garantistas para la población. Una política que respeta los derechos de las poblaciones es una política que genera desarrollo. Si eso no fuera posible, vemos el escenario que hoy tenemos, los conflictos que hoy día escuchamos relacionados con la extracción minera, con los proyectos hidroeléctricos o con la extracción petrolera en nuestro país, se debe a esa falta de apertura del Estado. Es decir, que utiliza las leyes solo porque les beneficia a ellos y otras leyes las dejan de un lado. Entonces allí están violando unas leyes en tanto están usando otras, y eso no es saludable para el país. Es urgente revisar la política, no tanto como está planteado la política energética del país, sino la parte social, la parte humana de esa política, que eso no se ha puesto a discutir. Y es eso lo que, al no tenerlo presente, vemos ahora un conjunto de líderes sujeto a proceso penal, un conjunto de líderes intimidados, un conjunto de líderes que están amenazados en sus territorios. Vemos también que ya hay muertos, hay heridos, y eso debe ser de total atención del Estado. De lo contrario, creo que estamos encaminados a un país con mayor problema social, con mayor pobreza. Pero este asunto no solo afecta a las comunidades, es claro hoy día que también afecta a las empresas, porque si el Estado no garantiza el Estado de Derecho para implementar los proyectos y garantizar los derechos, la inversión es incierta. Hay muchas empresas que hoy día tienen muy bien sus papeles, digamos su licencia para operar, pero no tienen el permiso social. El Estado solo firma, solo autoriza a través del ministerio correspondiente y deja un conflicto abierto entre las comunidades, la empresa y en otros casos la municipalidad de los distintos lugares, como ocurre en Chajul, pero eso es injusto. Es decir, que el Estado, cuando abandona las comunidades van a buscar sus propias formas, sus propios mecanismos de defensa, y no siempre están en el marco de lo que nos presenta aquí el señor alcalde indígena de Nevaj, don Miguel de León, de que está en el marco del uso del derecho. Ese es el ideal y es ese esfuerzo que ellos están haciendo, pero son tantos años para no resolver un amparo del 2011 para acá, es decir que se crea en la gente una incertidumbre y una falta y profunda desconfianza al Estado. Es decir que cuando quieren usar el sistema del Estado para hacer valer su derecho, da lo mismo, no tienen ninguna respuesta. Por eso creo que es urgente hacer una convergencia de las autoridades estatales para que se vayan revirtiendo este conjunto de conflictividades. No se puede resolver, y así está advertido también, de que no se puede resolver con fuerza de ley y fuerza de policía. Eso no tiene buenos resultados, por el contrario, solo agrava los conflictos en las comunidades indígenas. Gracias. Don Miguel, ¿qué proponen las comunidades específicamente cuando usted aborda el tema del desarrollo, que nos venden como un desarrollo más capitalista, dinerario, pero que al final tampoco ni siquiera eso llega a las comunidades? ¿Cuáles son los planteamientos y las propuestas que hay desde el pueblo desde el pueblo Ixil para superar este tipo de dificultades? Nosotros tenemos que decir que el pueblo Ixil es uno de los pueblos que vive la extrema pobreza en el país. Si se revisan los estudios que el mismo Estado ha hecho,
el pueblo Ixil es el que está en el 82% del nivel de pobreza. Primero tienes que empezar a superar ese nivel de pobreza que existe en el municipio, en el pueblo Ixil. Tienes que empezar a superar el nivel de educación que hay en el municipio. Tienes que superar los casos crónicos de enfermedades que son curables y que mucha gente se está muriendo por eso, porque no existe medicina, ni existe ninguna inyección en los centros hospitalarios. Entonces, digamos, tenemos que empezar con lo básico, que no existe ahora, superar estos y empezar a garantizar la alimentación propia de los pueblos, desde los pueblos, la alimentación, el impulso, la valoración y la diversificación de la producción en el pueblo Ixil, pero desde sus cultivos propios, desde sus semillas propias, y no que nos impongan otras semillas. O sea, hay muchas ideas que nosotros empezamos a generar ahora como pueblo Ixil. Estamos diciendo, no estamos proponiendo el Estado, estamos haciendo ahora lo que nosotros queremos hacer. Lo que nosotros pedimos al Estado es que nos respete y que las empresas nos respeten. Entonces, propuestas concretas, digamos, empecemos con lo que no está ahora. ¿Qué podemos hacer en el futuro? Eso tendríamos que hacer de manera consultiva, tiene que empezar un diálogo de manera, digamos, amplia, de consulta, para que cada pueblo, el pueblo de Cotzal diga qué es lo que necesita, el pueblo de Chajul diga qué es lo que necesita, el pueblo de Neado, digamos, qué es lo que necesitamos, pero de manera general, combatir la pobreza que existe en el municipio ahora, en los tres pueblos ahora, y nosotros pidiendo respeto, pidiendo tranquilidad. Nosotros no puede haber en un país, en un pueblo, no puede haber desarrollo si lo que hay es si el pueblo está dividido. No puede haber desarrollo, no se puede hablar de desarrollo si el pueblo no come los 3 tiempos al día. No se puede hablar de desarrollo si no se van los hijos a la escuela, y no se puede hablar de desarrollo si no hay medicinas en los centros de salud. Entonces, creo que lo básico tenemos que empezar ahora y decir al Estado que revise si existe o no existe esa y qué políticas lo están haciendo. Nosotros empezamos en lo básico. El desarrollo del futuro lo tenemos que discutir ampliamente el pueblo Ixil de manera consultiva, con la juventud, con las mujeres, porque nadie puede decidir sobre uno. Yo no puedo decidir lo que yo creo sobre el pueblo Ixil. Nosotros como pueblo Ixil tenemos que decir qué es lo que nosotros queremos del futuro. Muchas gracias. Don Miguel, ¿qué mensaje le podemos dejar a la población después de haber abordado este tema, este conflicto y sobre todo resaltar estas propuestas que se tienen desde el pueblo Ixil? ¿Qué mensaje les puede dejar a la población en general? Bueno, primero decir al pueblo indígena que nos unamos, que los partidos políticos no nos vengan a dividir en estas elecciones y que nosotros abramos los ojos y que revisemos y que no sigamos vendiendo nuestro territorio, que no sigamos vendiendo nuestras tierras a los transnacionales, porque eso no es la solución para nuestros hijos. Tenemos que ver lo que vamos a comer hoy, pero sobre todo qué vamos a dejar de comer, qué vamos a dar a nuestros hijos en el futuro. Este es un llamado que quiero hacer a todos nosotros como pueblos indígenas que tenemos tierras todavía, y decirles que nosotros necesitamos que el problema de nosotros no se resuelve con que nos ofrezcan un empleo, con que nos digan, con que me den un empleo, eso no resuelve el problema. El problema tenemos que resolverlo todos, pero si solo nos unimos. Y pedirles al pueblo de Guatemala a que nos unamos. Si el país es de nosotros, pues hagamos lo que sea verdaderamente de nosotros y que todos salgamos adelante. Gracias. Licenciado Martín, ¿qué mensaje podemos dejarle especialmente a la población capitalina que, aunque no se vincule directamente o territorialmente con la población Ixil, sí hay acciones que se pueden impulsar desde las organizaciones y desde la población justamente de la ciudad, ¿verdad? ¿Qué mensaje podemos dejarle? Bueno, es un proceso de información y acercamiento con las comunidades. Creo que la misma historia nos ha hecho una zanja profunda en el que lo rural es una cosa y lo urbano es otra cosa, o ladinos por un lado e indígenas por otro lado. No podemos vernos en el país de esa manera. Hay un conjunto de intereses, hay un conjunto de deseos para sacar adelante este país, y ese también es deseo de los pueblos indígenas, que anhelan el desarrollo, que anhelan salir de la situación donde están, pero creen que hay situaciones que son muy agresivas,
que no se platican, que no son colectivas con los pueblos indígenas. Y a los pueblos indígenas, pues invitarlos a que conozcan más sobre sus derechos, a que hagan valer sus planteamientos ante las autoridades y por supuesto tener todo el debido cuidado para no caer en los engaños, no caer en las provocaciones, que es lo que hoy día vemos que ha acarreado muertos, que ha acarreado juicios en contra de los líderes indígenas. Y por supuesto a las autoridades, a los funcionarios, una firma de ellos, una palabra de ellos tiene grandes consecuencias sobre las comunidades, sobre comunidades enteras, e invitarlos a que antes de que autoricen, antes de que den las licencias, pues tengan presente todo el conjunto y andamiaje de derechos hoy día vigentes para los pueblos indígenas. Muchísimas gracias. Agradecemos especialmente a nuestros invitados del día de hoy por habernos trasladado todos estos elementos de análisis, pero sobre todo las experiencias y las vivencias que se han tenido desafortunadamente desagradables para las comunidades ixíles, y que por supuesto nos sumamos a pedir esa justicia y nos sumamos también a exigir que el Estado cumpla con su deber de garantizar el bien común justamente de los habitantes, y dentro de esos habitantes está el pueblo ixil. Así que nos vamos de este mensaje, de este segmento, y ya volvemos con el segmento de noticias. Estado y gobierno, nacionalidad y ciudadanía. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades, en un sistema de gobierno que es republicano, democrático y representativo. Y la soberanía radica en el pueblo y se ejerce sobre el territorio nacional integrado por el suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial y el espacio aéreo, así como los recursos naturales. El idioma oficial es el español y se reconoce la existencia de lenguas vernáculas que forman parte del patrimonio cultural, y se define como guatemaltecos a los nacidos en el territorio o nacidos en el extranjero de padres guatemaltecos, y se establece que a ningún guatemalteco de origen puede privárseles de su nacionalidad. Son ciudadanos los mayores de 18 años y no tendrán ninguna limitación en el ejercicio de sus derechos. Continuamos con nuestro segmento de noticias, el segmento que tenemos justamente en el que le compartimos a ustedes noticias relevantes respecto a la situación de nuestros pueblos, a las acciones de nuestras organizaciones, de las comunidades. Así que tenemos dentro de ellas el encuentro continental contra la minería que se realizó en Mataquescuintla, y que justamente en nuestro programa anterior abordamos estos temas. También les compartimos la audiencia que tuvo el Comité de Unidad Campesina CUC por una denuncia de la Liga Propatria como evidencia de la criminalización hacia las comunidades, hacia los líderes, hacia las organizaciones, que su labor principal es la defensa de los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios, pueblos ancestrales de este territorio. Así que estas noticias les compartimos para que puedan ustedes tomar como análisis la marcha continental también, en la cual se pide el cierre de la minería en Guatemala, que debe de responder a eso justamente el gobierno que esté, el gobierno que quede. La responsabilidad del Estado es velar por la salud, por la vida
y por la integridad y dignidad de las personas de su población. Asimismo, también les compartimos un mensaje de solidaridad con el pueblo de Venezuela, porque una vez más se hace evidente las injerencias de países del primer mundo, como se hacen llamar, pero que en realidad lo que buscan es la opresión de otros pueblos para garantizar su bienestar, pero es un bienestar económico, porque no hay otro bienestar que buscan este tipo de países más que la acumulación de la riqueza. Así que con estas noticias los dejamos. Como siempre, los invitamos a ver la repetición del programa el día sábado a las 3 de la tarde y les invitamos a que estemos al pendiente de lo que acontece en territorios indígenas, en territorios en el cual se vulneran los derechos de las personas, de las comunidades. Así que con esto los dejamos para que ustedes puedan seguir analizando y como siempre los invitamos a seguir profundizando estos temas, a poder seguir con otros elementos de análisis que puedan irse generando en círculos, que puedan ir desarrollando en sus familias, en sus comunidades. Así que una vez más nos despedimos y los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta luego. El pasado 11 al 16 de marzo se celebró el Encuentro Continental contra la Minería y por la Soberanía Popular en el municipio de Mataquescuintla, municipio de Jalapa, que en el año 2012 el 98% de su población ha dicho no a la minería. En el encuentro se contó con la participación de delegaciones de 19 países, entre ellos Argentina, Brasil, Perú, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, México, Haití, República Dominicana, Estados Unidos, Perú, Colombia, Canadá, Islandia, Noruega, así también de Sudáfrica y Bélgica, así como delegaciones de los diferentes pueblos de nuestro país, Guatemala. Dentro de las discusiones que abordaron está el modelo extractivista, que pertenece a un sistema que se ha ido configurando a lo largo de siglos y que su expresión constante es la opresión y el control de cuerpos, sexualidades, así como de territorios a través del poder de dominio, con el objetivo de la acumulación de capital, privilegios, y esto proporcionado desde las grandes potencias que lo que buscan es la recuperación de su economía y saquear oro de Latinoamérica. Este encuentro dio un inicio a un proceso de articulación continental que permitirá compartir las experiencias de los pueblos en resistencia y lucha, materiales investigativos sobre el accionar de las transnacionales y los estados, además generar escuelas de formación política, mecanismos de denuncias y solidaridad, redes de comunicación y movilizaciones conjuntas, con el fin de derrotar el modelo imperante, teniendo como base la unidad de las fuerzas de los pueblos, con información comunitaria, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. El pasado 13 de marzo, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, se hizo presente a audiencia Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina CUC, derivado de una denuncia realizada por la Liga Pro Patria, la cual se dedica a la criminalización de líderes y lideresas defensores de los derechos humanos. La audiencia fue suspendida por razón que el señor Pablo Gabriel Payeras Cruz Omar, mandatario judicial de la Liga Pro Patria y querellante adhesivo en la denuncia interpuesta, no se hizo presente sin razón alguna ni aviso correspondiente. La audiencia fue suspendida y aplazada para el próximo 27 de mayo. La Liga Pro Patria en diferentes ocasiones ha buscado incriminar por diferentes delitos como el de terrorismo y asociación ilícita a defensores de derechos humanos, por la simple razón de defender el territorio de los intereses transnacionales del sistema capitalista neoliberal, que crea instancias como dicha liga y de esta forma recurrir a la criminalización y persecución jurídica de quienes defienden la madre naturaleza. Diferentes organizaciones sociales, de mujeres, populares, ambientalistas, de abogados mayas, así como representantes de diferentes comunidades del país, se hicieron presentes para apoyar al coordinador del Comité de Unidad Campesina, mostrando su total respaldo y solidaridad ante la criminalización de las luchas sociales en Guatemala. Bueno, pues creo que en primer lugar vamos a actuar de buena fe y pensar que sí, en realidad no fueron
notificado a los creyentes adhesivos, pero sí vemos una acción negativa, principalmente en relación al proceso, toda vez que se está alargando, en este caso 2 o 3 meses más, lo que atenta contra la presunción de inocencia de Daniel y le afecta en su honorabilidad de su persona. En cuanto a esos efectos negativos que pueda tener en contra del dirigente campesino, ¿cuál es su opinión? Bueno, ya en temas negativos, el caso en su contexto, nosotros con Calas lo evidenciamos como un claro proceso de criminalización, un claro proceso de amedrentar los procesos pacíficos de protesta que se desarrollan por medio de y por otras organizaciones, y ese es el único sentido que podemos ver en el contexto jurídico del proceso. Los efectos, el hecho de esta denuncia y esta demanda tiene el objetivo de desgaste, y el hecho de que se vaya alargando el proceso, pues para ellos cumple ese objetivo. Creemos que es necesario que se concrete ya este proceso, que se aclare y que se haga lo necesario según el proceso. Nosotras y nosotros creemos que Daniel Pascual, el compañero, como es su liderazgo, se lo reconocemos y creemos que la libre expresión de pensamiento es fundamental y que no se le puede penalizar por las declaraciones o las actuaciones que él hace en nombre de su organización y de los movimientos. ¿Considera usted que fue una estrategia entonces de la Liga Pro Patria? Las demandas penales que la Liga está haciendo en contra de muchas personas son una estrategia de desgaste para los movimientos y son una forma que pretenden hacer para impedir que sigamos avanzando en la denuncia y en la revelación de las cosas que ellos y ellas hacen en el marco de sus propios intereses. La madre tierra no se compra ni se vende. La madre tierra no se compra ni se vende. Agua y maíz. Agua y maíz. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, digo, porque es de nuestra lucha, es por nuestra organización, es por el pueblo, es por la naturaleza por el cual luchamos, que se nos está pues persiguiendo a varias personas, ¿verdad? Mujeres, hombres, de distintas regiones del país. En estos tiempos de la lucha, ¿verdad? Que está plenamente las empresas extranjeras con las empresas nacionales y el gobierno sacando la riqueza de la madre tierra, llevándoselo para convertirlo en dinero, o sea, llevándose el oro, el petróleo, para hacer más riqueza para ellos. Es claro que entonces ellos lo que están haciendo es que a partir de ese saqueo y a partir de que hay resistencia, hay oposición, todos ellos quieren que nadie hable, que nadie proteste, que nadie exige, que nadie se resista. Ellos lo que buscan es que toda la gente se humille otra vez, que toda la gente no reclame sus derechos, que la gente se deje pisotear por un hecho. Cuando nosotros exigimos, reclamamos, protestamos, ahora están viendo ellos cómo hacerlo para criminalizar. Criminalizar una palabra es convertir a una persona parecido en un criminal, a un asaltante, a un ladrón, a un asesino, a un extorsionista, ¿verdad? Esa es la criminalización, ponerle los crímenes encima de uno y no hacen nada en contra de los verdaderos ladrones, los verdaderos violadores, los verdaderos extorsionistas, los que sí cometen violaciones de derechos humanos a las mujeres, a los trabajadores, a los pueblos indígenas. Con información comunitaria, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. En el marco del encuentro continental
contra la minería y por la soberanía popular, realizado en el municipio de Mataquiscuintla, de Jalapa, el pasado 16 de marzo, se realizó en la ciudad capital la Marcha Internacional por la Vida contra el Extractivismo y por los presos políticos. En su caminar hace un llamado a los diferentes pueblos para que se unan y rechacen los proyectos mineros que solo han dejado destrucción en las comunidades donde han llegado. La marcha viene representando comunidades de las diferentes regiones del país, todo el continente de América, así como de Sudáfrica, que se hicieron en dicho encuentro continental. En comunicado de prensa denuncian: estamos viviendo un momento de contraofensiva del imperialismo contra los pueblos, los movimientos sociales y los gobiernos progresistas de Latinoamérica a través de políticas de asfixia económica, manipulación mediática y de criminalización de la protesta. Entendemos que el problema de la extracción de nuestros bienes naturales comunes no tienen solo que ver con la minería, sino que abarca el petróleo, el gas, los proyectos hidroeléctricos, los agrocombustibles y los monocultivos llevando a cabo por el sistema capitalista. Por lo tanto, hacemos un llamado a todos nuestros pueblos para enfrentar esta contraofensiva con unidad, movilización y lucha. La Caminata por la Vida recorrió las calles de la ciudad capital, terminando con mensajes de solidaridad con los diferentes pueblos que son objeto de la violencia generada por la industria extractiva. Con información comunitaria, descolonizando la información prensa indígena y campesina. Durante la Marcha Internacional por la Vida contra el Extractivismo y por los presos políticos, en su recorrido se detuvo por la Embajada de Estados Unidos para expresar su rotundo rechazo a la orden ejecutiva dictada por el presidente estadounidense Barack Obama, que declara a Venezuela una amenaza a su seguridad, así como las graves amenazas que dicha orden lleva implícitas y explícitas. En comunicado de prensa, los diferentes representantes de los más de 19 países participantes en dicha marcha exigieron el retiro de la orden ejecutiva, expresando su solidaridad. Hacen saber que respaldamos incondicionalmente al pueblo bolivariano de Venezuela y a su gobierno, conducido por el presidente Nicolás Maduro, y llamamos a las organizaciones, comunidades y pueblos a movilizarse en respaldo de la revolución bolivariana. Más de 2.000 luchadores y luchadoras de más de 15 países para decir al gobierno norteamericano: ¡no pasará por Latinoamérica! ¡No pasará! ¡Abajo el imperialismo! Para decir que somos de los movimientos sociales articulados en el ALBA, que somos contra la minería y por la soberanía popular de los pueblos. Para decir que todos que están acá, de Guatemala y de sus países, vamos a volver y seguir articulados en solidaridad con todos los pueblos y naciones a cual el gobierno de Estados Unidos se incide directamente con bases militares, con saqueos, y ahora más directamente con esta orden ejecutiva contra Venezuela. Decir que exigimos del gobierno de Barack Obama que retire inmediatamente el orden ejecutivo contra Venezuela. ¡Viva Chávez! ¡Viva Venezuela! Con información comunitaria, descolonizando la información, prensa indígena y campesina.